El problema dice lo siguiente, dice que el aire es una mezcla de nitrógeno y oxígeno, como ya habíamos comentado, y otras pequeñas cantidades de otros gases, pero su proporción se puede considerar a 79% nitrógeno, esto es por ciento mol, y 21% de oxígeno. Si durante un proceso en estado estacionario el aire se enfría desde 320 hasta 260 Kelvin a presión constante de 5 bares, además considerando que el aire es una mezcla ideal y las capacidades caloríficas son función de la temperatura, determinar la transferencia de calor durante este proceso por kilomol de aire. Vamos a utilizar tres tipos de cálculo. Uno es usar el polinomio de Cp. Ese es el inciso A. El inciso B es utilizar tablas de propiedades termodinámicas de nitrógeno y oxígeno. El inciso C es la tabla de propiedades del aire como gas ideal. Tenemos tablas individuales para leer propiedades de nitrógeno y de oxígeno en estado puro. Y el libro de Cengel también plantea tablas de propiedades del aire en estado gas ideal. Entonces vamos a comparar esos tres cálculos para determinar la cantidad de calor transferido. Como es un sistema abierto, de flujo solamente se está calentando una corriente de aire. Básicamente se puede considerar un intercambiador de calor y la cantidad de calor transferido es el cambio de entalpía. Aquí lo comentamos. La cantidad de calor transferido es la integral de T1 a T2 de flujo molar por Cp por dt, por diferencial temperatura. Si esto yo lo reacomodo, como se pide la cantidad de calor transferido por kilomol de aire, pero nada más esto lo voy a pasar acá dividiendo. Esto es lo que necesito calcular. Tasa de transferencia de calor entre flujo molar es la integral de T1 a T2 de Cp del aire, es el de la mezcla, por dt. Ese es el planteamiento. Para el inciso A yo requiero plantear una integral del polinomio Cp entre R y sustituir aquí o acá. Depende de la bibliografía. En el libro de Smith hemos utilizado el polinomio Cp entre R. Si aquí divido entre R, para que no se altere la igualdad, acá multiplico también por R. Tendría que investigar el polinomio Cp entre R del nitrógeno, del oxígeno, y obtener un polinomio Cp de la mezcla, particularmente del aire. Tal como lo vimos, sería la sumatoria del producto de fracción mol de cada componente por el Cp de cada componente. Conozco fracción mol de nitrógeno, puedo leer de tabla el Cp del nitrógeno, lo mismo para el oxígeno, y tendría aquí un Cp de la mezcla, que es el aire. Sustituyo aquí e integro, ese sería el inciso A. El inciso B y C se utiliza con tablas de propiedades. Hay tablas de propiedades de entalpía, particularmente para la mezcla de nitrógeno puro, de oxígeno puro y de aire puro. Finalmente lo que yo requeriría es directo en este inciso calcular un cambio de entalpía, igual como la sumatoria de la fracción mol de cada componente o la fracción masa, dependiendo si lo leen en términos de mol o masa, por entalpía específica de cada componente. Y bueno, para el inciso C, directo para el delta H del aire, sería la entalpía específica del aire de salida menos la entalpía específica del aire a la entrada. Esos tres cálculos me deberían de dar lo mismo más o menos o un resultado muy similar. Lo que yo estoy planteando es un sistema abierto. El sistema abierto es un sistema de flujo que transporta aire. No hay cambios de energía cinética, no hay cambios de energía potencial, no hay cambios
¿Qué más? No hay calor, más bien sí hay calor transferido, pero no hay potencia. Lo que se está planteando es un intercambiador de calor. Si plantean un balance de energía, bueno, tenemos flujo de calor es igual a cambio de entalpía. No va a haber potencia, no hay cambio de energía cinética, no hay cambio de energía potencial. El aire ingresa a 320 Kelvin y 5 bares y sale a 260 Kelvin y 5 bares. La cantidad de calor transferido va a ser entonces el cambio de entalpía, que yo puedo calcular con el Cp de la mezcla, con la entalpía individual de los componentes de la mezcla o con tabla directamente para el aire. Les voy a mostrar entonces las tablas con las cuales contamos para Cp, para entalpía específica de las sustancias puras y para entalpía específica del aire, como una mezcla de gases ideales. Esas las pueden consultar en su plataforma. Bueno, si van a parcial 3, hay un archivo que dice tabla de propiedades de gases ideales. Esa nos sirve para leer directamente las entalpías de cada gas de manera específica. También van a usar la tabla C1 que estábamos utilizando anteriormente. Bueno, la tabla C1 le sirve para escribir el polinomio Cp entre R de diferentes gases. Recordemos que este es el polinomio que se reporta de Cp entre R, una constante A, más una constante Bt, más una constante Ct cuadrada, más D por T a la menos 2, T en Kelvin, y para cada sustancia aquí se reporta la constante A, la constante B multiplicada por 10 a la 3, la constante C multiplicada por 10 a la 6 y la constante D multiplicada por 10 a la menos 5. Básicamente de esta tabla pueden comenzar a leer el Cp entre R de oxígeno, de nitrógeno, para realizar los cálculos. Aquí yo tengo nitrógeno, por ejemplo, N2 es la fórmula, esta es la temperatura máxima, este es Cp a temperatura ambiente, y estas son las constantes. Esto vale A, 3.28, esto vale B multiplicado por 10 a la 3. Esas yo las transcribí ya aquí. Esto fue de la tabla C1. A más Bt más Ct cuadrada más Dt a la menos 2. Cp entre R de oxígeno, de nitrógeno, este es el que estoy leyendo, 3.28, 0.523 por 10 a la menos 3. Ese lo multiplico por 10 a la menos 3 porque lo que se reporta es el valor de B por 1000 o por 10 a la 3. Como le dice acá, 10 a la 3B es 0.593. Tomen eso como una igualdad y despejen B. C se reporta por 10 a la 6, que para el caso del nitrógeno vale 0. D vale 0.04, sería multiplicado por 10 a la 5 positivo. Esa es una igualdad de nuevo. 10 a la menos 5D es igual a 0.04. De ahí despejen D, que sería 0.04 por 10 a la 5. Este valor. Bueno, leemos Cp entre R también de oxígeno y lo voy a tener así expresado. 3.639 más 0.506 por 10 a la menos 3 menos 0.227 por 10 a la 5 T a la menos 2. Para ambas sustancias la C vale 0, entonces este término lo puedo eliminar. Esto de nuevo es de la tabla C1, leído directamente para el oxígeno, que es este. Aquí estarían las constantes.
esto vale A, esto vale 10 a la 3B, C vale 0, 10 a la 5D vale 10 a la menos 5D vale menos .227. Ese sería su valor. Esos son datos que me van a servir para el inciso A. Básicamente, si yo requiero el CP entre R del aire, el de la mezcla sería la sumatoria del CP entre R del oxígeno por fracción mol de oxígeno más CP entre R de nitrógeno por fracción mol de nitrógeno. Eso lo integro de T1 a T2 y me daría el cambio de entalpía de esta mezcla. Entonces, primero, para determinar las propiedades de la mezcla, lo que podemos hacer es lo siguiente. Voy a realizar la integración Q entre N de R por la integral de T1 a T2 de CP entre R de T. Bueno, aquí básicamente importé las variables en esta libreta de Python. Les voy a pasar este programa también para que lo vean. Y bueno, estas son las constantes. Esto sería el CP del CO2, perdón, del oxígeno nada más, en términos de T, variable independiente 3.6 y el polinomio D entre T cuadrado. Estas dos las vamos a usar así como están. La idea para calcular la capacidad calorífica de la mezcla sería sumar el CP entre R de cada componente multiplicado por la fracción mol. Básicamente sería CP entre R del aire lo voy a expresar así. Bueno, el CP entre R de la mezcla o del aire va a ser igual a CP entre R del oxígeno por fracción mol de oxígeno primero CP entre R de oxígeno por fracción mol de oxígeno. La fracción mol de oxígeno le vamos a llamar Y de O2 más CP entre R de nitrógeno por fracción mol de nitrógeno. Y nada más estoy escribiendo la fórmula. Por fracción mol de nitrógeno en la mezcla. Bueno, con esta relación entonces ya tenemos que la fracción mol de oxígeno es 0.21, CP entre R de oxígeno es el polinomio que estábamos determinando. CP entre R de nitrógeno ya lo tenemos, fracción mol de nitrógeno en el aire es 0.79. Lo que deberíamos de hacer es eso, multiplicar 0.21 por el CP del oxígeno más 0.79 por el CP del nitrógeno, suman los términos iguales, van a tener un término que tenga unidades de T. Por ejemplo, este es el oxígeno, multiplican este número por 0.21, le suman este número por 0.79 y ese va a ser el coeficiente de T. Igual este número independiente por 0.21 que es de oxígeno, más este otro por 0.79 les da un término independiente. Y 22.700 por 0.21 le suman 4.000 por 0.79. Respeten el signo que está aquí. Nos da negativo para el oxígeno, positivo para el nitrógeno. Ese último va a ser el coeficiente entonces de T cuadrada.
o de T a la menos 2 más bien. Y bueno, ya si hacen el cálculo les deben dar estos valores. 0.005-00057T más 3.35 menos 1607 entre T cuadrado. Esto es lo que van a integrar, esta es la capacidad calorífica de la mezcla que es el aire. Entonces esto es lo que hay que integrar. Ya teniendo la capacidad calorífica CP entre R del aire, hay que integrarla desde 320 hasta 260 y numéricamente esa integral va a ser la cantidad de calor transferido entre el número de moles del aire. Ya teniendo entonces el CP entre R del aire, simplemente hay que integrar. La integración la pueden hacer numérica, la pueden hacer en calculadora, la pueden hacer a mano. Yo le hice aquí en esta herramienta. Básicamente la cantidad de calor transferido entre número de moles es R. Yo usé 8.314 joules por mol Kelvin o kilojoule entre kilomol Kelvin. Y esta es la integral de CP del aire que está acá arriba, de desde 320 hasta 260 Kelvin con respecto a T. Esto me dio menos 1747.3, que son joules por mol. O bien, si multiplican por 1000 ambos factores, también equivale a kilojoules por kilomol. Lo reporto en kilojoules por kilomol porque el problema pregunta esas unidades. Calor por kilomol del aire. Un kilomol son 1000 moles. Y también un kilojoule son 1000 joules, entonces numéricamente es el mismo valor. Esa es la respuesta del inciso A. Numéricamente entonces este es el cambio de entalpía también. Nos falta determinar ahora el inciso B, utilizando tablas de nitrógeno y oxígeno. Utilizando tablas de N2 y O2, directamente el delta H va a ser la sumatoria ahora de la fracción molar por el cambio de entalpía de cada componente. Vamos a utilizar las tablas de propiedades de nitrógeno y oxígeno de manera individual que les había mostrado en la sesión anterior. Bueno, por ejemplo, aquí tengo las tablas. Estas son del libro Cengel. La A17 es del aire. La que sigue es del nitrógeno y del oxígeno. Por ejemplo, bueno, yo requiero para este mismo sistema leer la entalpía a la entrada de oxígeno y de nitrógeno, que se reportan a 320 Kelvin. Básicamente hay que leer a 320 Kelvin la entalpía de estos dos gases a la entrada, a la salida. Ok. Lo voy a reportar aquí, entalpía de oxígeno inicial, entalpía de nitrógeno inicial y acá, entalpía de oxígeno final y entalpía de nitrógeno final. Estas las leo de la tabla. Voy a leer primero a 320 para los gases y luego a 260. Va a ser necesario a veces interpolar. Sí, vamos a corroborar entonces los datos de la tabla como estábamos mencionando. Vamos a corroborar el de nitrógeno entonces. Ahora, si la entrada es a 320 Kelvin, hay que reportarla como 9306. Les había comentado que este dato realmente no es una entalpía absoluta, sino que es un cambio de entalpía desde un estado de referencia. Aquí toman 0 Kelvin como el estado de referencia, hasta 320. Es 9306, la entrada del nitrógeno. La voy a reportar aquí. 9306 y nada más reportamos la de salida que es 7558. La diferencia de esa
me da el cambio de entalpía solo de nitrógeno. De oxígeno vamos a hacer lo mismo. Entonces, para oxígeno a 320, ahora sí es 9325. 9325 kilojoules por kilogramo. Y la salida de oxígeno tiene una entalpía de 7566. Está en kilojoules por kilogramo. Bueno, ya que tenemos esto, nada más hay que restar los cambios de entalpía. Me va a dar el cambio de entalpía de cada gas y lo pondero con las fracciones molares. Vamos a hacer los cálculos acá. Bueno, yo los leí así. Esa entalpía a T2 de 260 Kelvin, H1 es la entalpía de estos dos gases a 320 Kelvin. El cambio de entalpía es H2 menos H1. Bueno, aquí yo reporté entalpía de nitrógeno de entrada, es 9306, es el que estábamos analizando en la figura. De nitrógeno de salida es 7558. Posteriormente, de oxígeno de entrada y de oxígeno de salida tiene estos valores. Ahora, para los cálculos, bueno, aquí voy a mostrar el cambio de entalpía de oxígeno. Va a ser entalpía de oxígeno 2 menos entalpía de oxígeno 1, y esto va a estar en kilojoules por... Vamos a ver las unidades, se reporta en kilojoules por kilomol ya directo. Noten que está todo en kilojoules por kilomol. Entonces aquí es kilomol. En todas. Nada más hay que restar, obtengo el cambio de entalpía de cada componente y lo pondero con las fracciones molares. Eso nos debe dar igual que con la integral de Cp. Kilomol, 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 kilomol. Ok, HO2 menos HO1. Este sería el cambio de entalpía de oxígeno. El cambio de entalpía de nitrógeno es HN2 menos HN1. Y me dio algo similar. Ya si ponderan les debe dar un valor intermedio. El cambio de entalpía del aire bueno, lo que harían es restamos entalpía del oxígeno por 0.21 más entalpía del nitrógeno por 0.79. Y esto va a estar en kilojoules por kilomol. Simplemente hice eso, 0.21 por entalpía de oxígeno más 0.79 por el cambio de entalpía del nitrógeno. Nos da menos 1750.3.
sería 1759 negativo por 0.21 más 1748 negativo por 0.79. El resultado sería 1750.3. Que bueno, si comparamos con la tabla de CP del otro libro, es muy similar. 1747 contra 1750. Noten que son dos libros diferentes y los dos obtienen un valor de entalpía igual o muy similar. Esto porque, bueno, todo se basa en el modelo de gas ideal. El polinomio CP entre R se basa también en un arreglo estadístico a partir de la ecuación de gas ideal. Ya nada más nos faltaría determinar el cambio de entalpía directamente con tabla de aire. Esto se haría directo como un cambio de entalpía H2 menos H1. Yo puedo determinar utilizando tablas de aire. La primera tabla es la A17 y me da propiedades del aire como gas ideal. Noten que está en kilojoules por kilogramo. Para poder comparar yo lo tengo que cambiar a kilojoules por kilomol. Entonces para el aire vamos a reportar ahora las entalpías. Bueno, la entalpía del aire a la entrada es la entalpía que va a tener a 320 Kelvin. Que sería, aquí sí viene reportada como 320.29. Es 320.29 y eso está en unidades de kilojoules por kilogramo de aire. Me falta el cambio de entalpía de aire a la salida. Se lee igual pero a 260 Kelvin. 260. Ok, gracias. 260.09 kilojoules por kilogramo. En estas unidades aquí pasa una cosa curiosa, que prácticamente el valor de temperatura en Kelvin es el mismo valor de entalpía en kilojoules por kilogramo del aire como gas ideal. Esa es una buena aproximación si no traen tabla. Noten que se cumple para casi todas las temperaturas. Más allá de 1000 aumenta un poco más. 420 es 421, para 500 es 503. Entonces esos 3 unidades, 2 unidades de entalpía no hacen gran diferencia, pero igual yo lo puedo corroborar utilizando esta tabla. Bueno, la diferencia de esos dos me va a dar el cambio de entalpía de aire. 320 menos 260 es 60 unidades más o menos. Y lo voy a ir poniendo así. Bueno, la entalpía del aire va a ser, le voy a llamar H aire 1. H aire 2. La entalpía del aire 1 es 320.29. Esto está en kilojoules por kilogramo. La entalpía del aire 2 es 260.09. Y esto está en kilojoules por kilogramo. Bueno, ya nada más el cambio de entalpía del aire va a ser entalpía del aire 1, 2 más bien, menos entalpía del aire 1, menos 60.2. Kilojoules por kilogramo. Sí, es la salida menos la entrada. Esto nada más hay que transformarlo a kilojoules por kilomol. Para transformarlo podemos utilizar el peso molecular del aire, la masa molar media. Bueno, que ya la habíamos calculado. Si recuerdan, la masa molar media
se puede calcular directamente con el peso molecular del oxígeno y del nitrógeno. El resultado que yo tengo es cambio de entalpía del aire es menos 60.2 kilojoules por kilogramo. Si esto lo requiero transformar a kilojoules por kilomol, voy a usar la masa molar media del aire, que recuerden es la sumatoria de la fracción molar de cada componente del aire por la masa molar de cada componente, o bien fracción mol de oxígeno por masa molar de oxígeno, más fracción mol de nitrógeno por masa molar de nitrógeno. Bueno, el cálculo sería fracción mol de oxígeno es 0.21 por masa molecular de oxígeno 2, que es 32, más fracción mol de nitrógeno, que es 0.79 por masa molar de nitrógeno bimolecular, que es 28. Esto les va a dar 28.84. Es la masa molar media del aire en gramos por mol. Sí, esas unidades son gramos entre mol, o también tiene unidades de kilogramos entre kilomol. Entonces simplemente hay que multiplicar eso. El cambio de entalpía del aire es menos 60.2 kilojoules por kilogramo, y multiplíquenlo por 28.84 kilogramos de aire, es un kilomol de aire. Ahí se elimina kilogramo y les queda en unidades de kilojoules por kilomol. 60.2 por 28.84. Menos 1736.17 son kilojoules por kilomol. Aquí estoy despreciando otros gases que contiene el aire, como dióxido de carbono, como argón, como monóxido, que vienen en una menor proporción, están en proporción menor al 1%. Sí, por eso en la tabla o en otras tablas se reporta una masa molar ligeramente mayor, como 28.9, 28.95 casi. Usando el valor de tablas sí nos da casi 1750, que es el resultado. Ok, sí, es más cerca que los otros valores que estuvimos determinando. Pero sí, aquí corroboramos que el cambio de entalpía del aire se puede determinar con esas tres formas. Ese sería el resultado.